Bueno, elementos básicos de un automatismo eléctrico, pero como primer punto voy a dar una introducción, que un automatismo eléctrico constará de uno o varios circuitos, cuya finalidad es la de alimentar eléctricamente a unos actuadores encargados de realizar un trabajo. El trabajo puede ser típicamente mecánico o calórico o generar un aviso luminoso o de ruido o sonoro. El resto del actuador también podría ser la conexión de sistemas de potencia o generadores eléctricos. Bueno, como segundo punto tenemos los elementos. Como podemos ver, tenemos los pulsadores, interruptores y los contactores. Un pulsador es un contacto que tiene una sola posición estable. La posición estable le permitirá el paso de corriente y este caso será un pulsador normalmente cerrado o pulsador de apertura o pulsador de paro. No le permitirá y será un pulsador normalmente abierto o pulsador de cierre o pulsador de marcha. Como tenemos en imagen, la simbología que dice que es pulsador normalmente abierto, que es del NA o NO, pulsador normalmente cerrado, que es del NC. También tenemos las imágenes físicamente, dependiendo de la aplicación que vaya a tener, debe tener un color. En el caso del color verde, cuando se va a activar algo. En el caso del color rojo, cuando se va a desactivar. El interruptor, elemento de maniobra con dos posiciones estables. Interrumpe o establece la intensidad nominal con una leve sobrecarga. Los circuitos de control en baja tensión es posible encontrarlos como elementos de maniobra, aunque en estos casos se suele emplear otros términos como posicionador, selector, interruptor de posición o conmutador. Como podemos ver, son la simbología interruptor unipolar, el CI, y el interruptor bipolar. Bueno, un ejemplo de ese sistema sería una moto de bomba. Usted va a subir los breakers, por esos breakers no van a encender la bomba. De ley se va a necesitar un contactor y un pulsador de encendido y el apagado. Bueno, como tercer elemento tenemos al contactor, que hablamos recientemente. Dice que es un elemento de accionamiento electromagnético con una posición de reposo. Su misión es la de establecer la corriente de alimentación de un dispositivo eléctrico, en este caso un motor. Al ser accionado o bien modificar la forma en que se alimenta el dispositivo eléctrico. Esto se consigue aplicando tensión a la bobina del contactor. El contactor no es, en pocas palabras, no es más que un relevo para uso industrial y vienen diseñados para trabajar con las tres fases. Se le puede alimentar con cualquier corriente, ya sea de DC a 24 voltios o 210 o 220 voltios. Tenemos como tercer punto las partes importantes, que es la primera parte del electroimán, formado por un circuito magnético y una bobina. El 2 es los polos o contactos principales. Son los elementos que establecen y cortan corrientes del circuito principal. Los contactos principales son, en imagen de la derecha, son los que dice el contactor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los contactores principales. Los contactores auxiliares son los elementos que restablecen y cortan corriente en el circuito de mando. Realizan las funciones señalización, esclavamiento y autorretención. En imagen de la derecha tenemos los tres puntos importantes como el electroimán, la bobina, la bobina es azulita que está en el centro, pasa la corriente, y los contactores principales que le dan energía al motor trifásico que tiene una de 40 voltios. Y al lado izquierdo abajo tenemos el bloque principal, que son los polos o contactos principales, y el bloque segmentario, que son los contactos auxiliares. Como cuarto punto tenemos los criterios para la elección del contactor. Para elegir el contactor que más se ajusta a nuestras necesidades es personal. Se debe tener en cuenta los siguientes criterios durante la elección del contactor.
el tipo de corriente, la tensión de alimentación de la bobina y la frecuencia, potencia nominal de la carga, condiciones de servicio ligera, normal, dura o extrema. También existen maniobras que modifican la corriente de arranque y de corte. Si es para el circuito de potencia o de mando y el número de contactos auxiliares que se necesita. También para trabajos silenciosos o con frecuencias de maniobra muy altas es recomendable el uso de contactores estáticos o de estado sólido. Para trabajos silenciosos o con frecuencias o con las frecuencias de maniobra muy altas se necesitan en este caso los estados sólidos estáticos. Entonces tenemos los relés térmicos o sobrecarga. ¿Qué son? Son aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se utilizan en corriente alterna o continua. Como ya vimos, este dispositivo de protección garantiza 3 puntos importantes: optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones de calentamiento anómalas; también la continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones, evitando paradas imprevistas; volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y las personas. En las 3 imágenes que vemos son imágenes referentes. Esto ponemos la simbología, referenciado y marcado de bornes. Obviamente tiene su simbología. Como tenemos en el caso de los fusibles, protegen el circuito frente al cortocircuito y se colocan en cabellera de la línea o del receptor. Tiene un alto poder de corte, por lo que se asegura una protección fiable o bajo coste. También tenemos un guardamotor, como vemos en la imagen, interruptor magnetotérmico, mejor conocido, con la curva térmica regulable que se adapta a la curva de funcionamiento del motor, que protege. Mientras que la parte electromagnética protege el frente de cortocircuitos. También tenemos los contactores, que son, en este caso, los contactores principales. Es el encargado de realizar la conexión y desconexión del circuito de carga. Los relés térmicos son los protectores de la instalación contra sobrecargas continuadas. Tiene una regulación de la intensidad para ajustarle la característica del motor que protege. También tenemos a los motores trifásicos con las 3 fases. Son receptor por excelencia. Existen varios tipos en función de las características de tensión y la conexión del motor. También tenemos los pulsadores normalmente cerrados. Al pulsarlos se abren los contactos y al soltarlos se vuelven a cerrar. En este caso ya veremos más a continuación unos ejemplos. Pulsadores normalmente abiertos es lo contrario: al pulsarlos se cierran los contactos y al soltarlos vuelven a abrirse. También tenemos contactores auxiliares de corriente normalmente cerrada. Se identifican con los bordes con 2 cifras, como tenemos ahí, 1 y 2, siendo las últimas 1 y 2 la que indica la función. Los contactores normalmente abierta se identifican con los bordes con 2 cifras, siendo las últimas 3 y 4 las que indican la función. También tenemos las bobinas de contactor, por lo general K, A1 y A2. También tenemos un avisador acústico, que es la bocina, que se cuenta con H, X1, X2. El avisador acústico también tenemos en timbres. Simbología de todos los avisadores, ya sea acústicos, de bocina, timbre y sirena, que utilizan la H. También tenemos un indicado luminoso, que es el H, X1 y X2, o una luz piloto. También tenemos marcado de bordes. Se dice que las referencias indican son las que deben figurar en la placa de características o en los bordes del aparato. De cada uno del aparato que asignan unas referencias numéricas o alfanuméricas propias. Tenemos los contactos principales de potencia y su referencia de sus bornas consta de una sola cifra. De 1 a 6 en aparatos tripolares y de 1 a 8 tetrapolares. También las cifras impares se sitúan en la parte superior, como en la imagen de la derecha,
y la progresión se efectúa en sentido descendente y de izquierda a derecha. Tenemos también los contactos auxiliares, que son las referencias de las bórneas de contactos auxiliares. Constan de 2 cifras. La primera cifra es la cifra de decenas, indica el número del orden del contacto en el aparato. Y la segunda cifra es la cifra de unidades, indica la función del contacto auxiliar. Como vemos en imagen o en el cuadro, tenemos el marcado de Bornes y el tipo de contacto y su función. De simbología de salidas, tenemos en la imagen, el primer punto tenemos las entradas, que son al lado izquierdo, la simbología al medio y las salidas al lado derecho. Tenemos ahí un pulsador normalmente abierto, con su respectiva simbología en J y C, que son la simbología americana, y la IEC, que es la simbología internacional. Tenemos la entrada también del botón de activación y tenemos su simbología americana y internacional. La cuarta imagen es del selector del switch con sus respectivas simbologías. También tenemos un pulsador normalmente cerrado con sus respectivas simbologías también, y como nunca puede faltar un switch de emergencia, un paro de emergencia como se le conoce. También tenemos en las salidas, tenemos indicadores que trabajan a 24 voltios DC y 110 o 220 voltios AC con una luz piloto. También tenemos motores de fase única que trabajan a 110 o 220 voltios AC. También tenemos motores de 3 fases que trabajan a 220 y 440 voltios AC. También tenemos un panel industrial que contiene indicadores, luces piloto, selectores, pulsadores, entre otros, etc.